Buenos días Daniela, ¿cómo le va? Daniela, ¿está ahí? Bueno, Buenos días, pues sí, ¿cómo está? Bueno, vamos a comenzar clases. Bueno, pido disculpas, el día de ayer no pude eh, dar clases debido a que tenía que entregar una consultoría de la universidad acá en Quito, entonces tuve que hacer algunas correcciones e irme a dejar porque era hasta el mediodía, entonces por eso no pude dar clases. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy, vamos a hacer un nuevo capítulo, sí, vamos a avanzar un poco un tema que es de la próxima semana, lo que se llama en este caso lo que es transporte de suspensión y lo que es carga total. Sí, vamos a comenzar, es decir, la prueba igual seguirán en las fechas y las horas indicadas de la semana, ¿sí? Y continuaremos pues avanzando en la materia. Bueno, los muchachos que deseen asistir, pues no, que lo hagan, si no, pues todo está grabado simplemente. Bueno. Entonces vamos a iniciar un nuevo capítulo que se llama en este caso lo que son sedimentos, suspensión y carga total. De igual manera, aquí este capítulo, pues podemos ver que hay muchos autores que igual hacen muchos estudios e investigaciones sobre lo que es sedimento de suspensión. Bueno, luego de varias investigaciones se ha tomado en cuenta de que el sedimento de suspensión está como dijimos en la anterior clase, entre el 70 y en este caso, 70 al 90% de lo que es el cimiento total del río en este caso, ¿sí? Por lo general, pues nos tomamos el valor entre el 90% el total de la carga de sedimento. Entonces, a veces en los estudios simplemente se calcula lo que es el sedimento de suspensión, ¿sí? Bueno, y si queremos, pues calculamos los dos sedimentos y al final, pues obtenemos la carga total. Ahora, aquí hay fórmulas para calcular lo que es sedimento de suspensión y también lo que es sedimento total, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver esas dos partes, en este caso lo que es sedimento de suspensión y lo que es la carga total. Anteriormente habíamos visto las fórmulas o estudios para determinar lo que es la carga de sedimentos, en este caso de fondo. Vamos a ver. Aquí hay algunas fórmulas de estimación de transporte total de sedimentos aplicando algunos métodos y fórmulas que decimos. Vamos a ver la parte esta, la teoría. ¿Sí? El esquema fluvial, ¿no es cierto? Ya hemos visto esto, hemos venido viendo un poco repetidamente durante muchas clases porque estamos hablando exactamente del origen de los sedimentos, ¿no es cierto? Entonces, una de las causas principales, en este caso, pues, del origen de los sedimentos es las variables climáticas, es decir, qué es lo que está pasando en cuestión de se refiere a lo que es el comportamiento, en este caso, de la lluvia, el comportamiento de la temperatura, el viento en la cuenca, ¿no? En la cuenca. Y específicamente se da más por el comportamiento, en este caso, la parte de la precipitación, ¿sí? La lluvia, que produce específicamente lo que son la erosión en las cuencas y también en este caso lo que es el régimen hidrológico en cuanto se refiere al aumento de caudales o a la disminución de caudales. Entonces llamamos en este caso el régimen hidrológico que está directamente relacionado con lo que es la variación climática o el clima, en este caso de la cuenca, ¿sí? Clima de la cuenca. Por supuesto, pues en cierta manera, pues el clima es algo muy propio de la cuenca, ¿no es cierto?, del sector, y en este caso también hablamos de lo que es el tiempo o la variación del tiempo referente al clima. Adicional, hablamos también de lo que son las variables fisiográficas y geológicas, es decir, si interviene en este caso el clima con sus diferentes variables, ¿no es cierto?, dependerá cómo se encuentra en este caso la cuenca intervenida o natural o digamos, en cuanto a los usos, los tipos de suelo, las características fisiográficas, es decir, la pendiente, la longitud de la cuenca, características, en este caso, de topografía, toda esa situación, ¿no es cierto? Entonces depende de la actuación de las variables climáticas y depende, en este caso, cómo está la cuenca en este momento. Y aquí hablaríamos, en este caso, las cuencas naturales y cuencas un poco intervenidas también o artificiales. Entonces, en función de estos dos parámetros que hablamos acá, ¿no es cierto?, se da en ese caso el régimen hidrológico. Si es que la cuenca no está intervenida, la cuenca es natural, prácticamente tendrías un régimen hidrológico producto de las precipitaciones que hay en la cuenca y, pues, en cuanto que refiere a la cantidad de sedimentos, sería muy poco, ¿sí?
Pero dependiendo si la cuenca está intervenida o dependiendo las características, en este caso dependientes de la cuenca, pues se puede observar que hay cuencas que tenemos un régimen hidrológico bastante alto en caudales y sumado a esto, lo que son caudales sólidos, ¿sí? Bien. El régimen hidrológico a su vez transforma en un régimen fluvial. ¿Qué es el régimen fluvial? No es más que la cantidad, en este caso ya se transforma lo que es el caudal sólido, de caudal líquido en caudal sólido, ¿sí? En este caso ya fluvial implica lo que es el arrastre de sedimentos, ¿sí? Por eso habíamos hablado inicialmente de que aquí podremos hablar lo que son los caudales líquidos, en este caso caudal líquido, y aquí hablamos ya que son caudales sólidos. Entonces, por eso hay dos formas de aforar, ¿no es cierto? El caudal líquido lo hacemos a través de un aforo normal, lo que hacemos a través del molinete, y el caudal sólido, en cambio, a través de muestreos. Dos tipos de muestreos, ¿no es cierto? El muestreo de fondo y el muestreo de cimiento de suspensión. Ya, entonces, dependiendo de estas dos situaciones, pues se presenta lo que es el cambio de escala, ¿sí? Cambio de escala, ¿qué quiere decir en este caso? Eh, Cambio de, ¿qué? De condiciones hidráulicas locales. Es decir, puede ser que si no hay mucha intervención, el caudal va a ser siempre el caudal líquido y continúa para acá. Pero si es que hay intervención fuerte, entonces habrá, si el caso, un cambio de régimen fluvial, un cambio de escala, por supuesto, y las condiciones hidráulicas también van a ser diferentes, ¿cierto? Porque un río con caudal sólido frente a un río con solamente caudal líquido, entonces la velocidad de flujo va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente porque tiene su influencia acá. Consecuentemente, al hablar del régimen fluvial, pues hablamos también lo que es el transporte de sedimentos. En este caso, los cambios de escala, ¿sí? Bien. Aquí tenemos respuesta, en este caso, de todas las condiciones que estamos viendo, esquema fluvial, vemos la respuesta frente a las condiciones del caudal líquido que estaba hablando exactamente acá, y el caudal sólido y relieve, ¿sí? Consecuentemente, hablamos de lo que es el cambio de escala, ¿sí? Acá, igual manera, ¿no es cierto? Cambio de escala en cuanto se refiere. Cuando se transforma en este caso, pues o suma el sólido, en este caso los sedimentos, a lo que es el caudal líquido. Bien, entonces esto es más o menos el esquema que nosotros planteamos para ver en este caso el esquema fluvial en cuanto se refiere a los caudales líquidos y caudales sólidos que se presenta en la cuenca, ¿sí? Es por eso que nosotros decimos que cuando nosotros hacemos investigación o nosotros queremos tener información en una cuenca, ¿no es cierto? Por lo general, siempre en el caso de, de, de cuencas del país, ¿no es cierto? Por ejemplo, el INAMI siempre tiene una estación, en este caso, una estación hidrológica. Bueno, hay estaciones hidrológicas, hay de caso las principales, las secundarias, complementarias, ¿sí? Y de investigación también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las principales, o también se llama en este caso, están ubicadas en los ríos que sean perennes y que tienen un historial desde cuando existió el INAMI hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, aquí el INAMI hace lo que es los aforos sólidos, perdón, líquidos, en este caso, y los sólidos, ¿sí? Si nosotros tenemos datos, en este caso, históricos, en cuanto se refiere a los caudales sólidos y líquidos. Y esto podemos nosotros también trabajar con este tipo de datos, ¿no es cierto? Y pongamos un caso, que estoy haciendo un estudio acá. Entonces, yo puedo trazar mi cuenca aquí, ¿no es cierto? Y aplicando métodos de transposición de caudales, yo puedo tranquilamente trabajar acá y generar los caudales, tanto líquidos como sólidos, ¿sí? Dependiendo un poco de las condiciones, cómo se encuentra la cuenca, ¿sí? Y estos datos me van a servir exactamente para hacer muchos estudios a nivel si yo quiero, pongamos un caso, que hace un embalse aquí abajo, ¿no es cierto? Trazo mi cuenca y voy a tener esta información que tuvo el INAMI, pues, para utilizar acá abajo, ¿sí? Entonces, generalmente son puntos muy definidos ya que nosotros tenemos información. Y lo mismo tomamos en el caso de lo que es la calidad del agua también, igual se puede tomar la calidad del agua, si es que fuéramos realmente el INAMI, en este caso, si fuera un instituto que, bueno, tuviera recursos y técnicos, todo lo demás, prácticamente el INAMI debe encargarse de qué? De cuantificar el recurso hídrico, ver su distribución, ¿sí? Y determinar su calidad física y química del agua. Es decir, aplicando el concepto de lo que es la parte de lo que es la hidrología, exactamente, ¿no es cierto? Todo lo que es hidrología, exactamente esto.
La hidrología no es más que una ciencia que estudia la cuantificación, la distribución, en este caso del agua, y sus características, en este caso de calidad, en este caso, características físico-químicas del agua. Eso es el concepto, ¿no es cierto? Al menos en el punto de vista un poco superficial, pero también adicionalmente también tiene que dedicarse a lo que es a la parte subterránea, es decir, la parte de aguas subterráneas, en este caso la hidrogeología, un poquito el ala, ¿no es cierto? Entonces también el INAMI con la hidrogeología ya no lo hace aquí, ¿no? Aquí solo lo que mide es aguas superficiales. Entonces la hidrogeología lo que hace es trabajar a nivel de ¿qué? A nivel de diferentes tipos de perforaciones o pozos que, o recargas o aquellos, ¿sí? Entonces un poco le cuento, el día de ayer justamente se presentó una propuesta en agua corriente para hacer estos estudios en la relavera de Tundaime por Zamora Chinchipe, para hacer esta situación de lo que es el balance hídrico de estas cuencas que están intervenidas a través de las mineras y también hacer lo que es lo que es la recarga de acuíferos a través de isotopía. Entonces ahí va a ser, en caso de ganar, se trabajaría algunos docentes y muchos estudiantes en este proyecto, supuestamente, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Entonces, eso es un poco. ¿Por qué hago este recordéis? Porque simplemente nosotros, esos datos que si el INAMI tendría, bueno, y el INAMI sí tiene, porque en ciertas épocas, por ejemplo, en la época de los 10 años del, que dicen del correísmo, de lo que quiera que llaman, prácticamente se rehabilitó toda la red y se creó el Laboratorio Nacional de Calidad del Agua y también hay calidad del agua. Si ustedes van al INAMI, en ciertas estaciones, las principales, tienen datos de qué? De sedimentos, caudal líquido, caudal sólido y rocas calidad del agua de diferentes parámetros. Sí, hay incluso un mapa de calidad del agua, ¿no es cierto? Sí, entonces eso es en caso de nosotros necesitamos tener información para nuestros estudios en este caso. Pero si hago un estudio puntual, entonces ya tengo que tomar puntualmente mis datos. En cuanto se refiere especialmente a sedimentos, si yo quiero hacer acá, pues sí, pero puedo también utilizar los datos que tiene el INAMI, en caso que tenga, ¿no? Ahora, pues, ustedes pueden ver, no tiene prácticamente nada, no tiene ni siquiera profesional, me parece que tiene. Sí, porque no hay de presupuesto. Ustedes saben que los gobiernos neoliberales no apoyan para nada, especialmente lo que son instituciones técnicas, como el INAMI, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que quiero un poco, ¿por qué hablo de esto? Porque estamos hablando de estos datos que nosotros necesitamos, ¿sí? Trabajamos y pues esto sí está dado, ¿sí? Sí está dado acá. Bien, continuamos. O sea, esto son cosas que nosotros debemos saber, porque a veces nosotros hacemos estudios y comenzamos, si queremos tener información, todo, ir a medir en el campo. Para lo cual, antes de hacer un estudio, siempre debo buscar información. Por eso hay una forma, una parte inicial que se llama recopilación de información, luego hay análisis de información. La recopilación de información implica lo que existen ya estudios realizados por otras instituciones, empresas o en los sitios cercanos a nuestro punto de estudio. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a direccionar nuestro estudio, ¿sí? Porque por lo general tratamos de no partir de cero, ¿sí? Por ejemplo, para generar caudales no tenemos estaciones de hidrológicas, tenemos que generar caudales a través de lo que es lluvia, ¿no es cierto? Aplicando otros métodos meteorológicos. Entonces, tenemos que ver lo que hay. Bien, continuamos. Aquí esto ya habíamos hablado, pero valga la redundancia que continuamos hablando digamos de esto, pero vamos, en este caso vamos a hablar en este caso de suspensión, ¿cierto? Pero aquí, ¿de qué formas y qué diferencias tiene? Esto ya habíamos hablado, en este caso, esto sería en este caso el sedimento de fondo que ya habíamos hablado en clases anteriores, y esto es suspensión. La suspensión son estos elementos estas partículas que son trasladadas, ¿no es cierto?, en función de de la velocidad y de los caudales que tiene el cauce. Y estos algún rato se depositarán dependiendo, en este caso, de la velocidad de sedimentación, que en este caso nosotros habíamos calculado anteriormente. Y la exaltación, pues esta es la forma exactamente, aquí está más explicado cómo se trasladan los elementos y rodadura, pues esta situación. Aquí hay rodadura y también hay deslizamiento. Sí, está como aquí más claro que nosotros podemos ver la forma como se transportan los sedimentos. Ya.
Aquí habla que también esto habíamos ya indicado, pero acá está un poco más, sí, un poquito más claro, porque el tema que estamos hablando en este momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hablamos de la carga total de sedimentos y aquí hablamos o sea, aquí sería todo el sedimento, tanto en suspensión como el fondo, ¿sí? Total de sedimentos. Y aquí estamos hablando de la procedencia, es decir, en este caso la procedencia, carga total material del lecho, carga de lavado, cuenca. Es decir, esto habíamos hablado. Entonces aquí estamos, ve material lot y wash lot, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de la cuenca, en este caso cuenca vertiente, y hablamos en este caso del lecho, lavado del lecho, ¿sí? Esta carga de lavado implica que específicamente eh, pues habrá algo de erosión y esa erosión pues simplemente lo que hace es levantar el material y luego esto va a transportar el material, ¿sí? Con el tipo de transporte pues en acarreos y en suspensión. Es decir, poco comenzaría en este caso a decir desde aquí, ¿no? Desde aquí vamos para acá, ¿sí? Es decir, habría en este caso tres componentes, el tipo de transportación, la procedencia y en este caso el resultado final que sería escaso la carga total, tanto de suspensión como de fondo, ¿sí? Entonces esto está claro para entender lo que puede pasar, lo que está pasando, ¿no es cierto?, en la cuenca. Acá ya vamos entrando un poquito a ver lo que es en este caso, cómo se encuentra lo que es la distribución de los sedimentos, ¿sí? En este caso, distribución también se llamaría en este caso la concentración de los sedimentos. Cómo se encuentran concentrados o distribuir los sedimentos en un cauce, ¿cierto? Aquí vamos a ver, por ejemplo, es el flujo, en este caso el flujo, aquí sería el caudal, ¿no es cierto?, que está circulando en un cauce, aquí está el nivel del río, ¿cierto? El H es el calado. Acá, aquí vamos a ver, aquí todavía no está puesto las dimensiones de acá, pero vamos a ver después hay unas dimensiones. Nos dice a 0.05 de H, por ejemplo, que se produce el acarreo. Si está más arriba de este 0.05 de H, significa ya está en suspensión. Entonces, acá ya vamos a ver poco valores que se ha investigado. A partir de qué altura de calado, pues ya nosotros consideramos suspensión y a partir de qué altura hacia abajo consideramos lo que es simplemente transporte de sedimentos de fondo o acarreo, ¿sí? Estamos hablando aquí esta curva. Esta curva se llama curva de suspensión. Si nosotros nos acordamos, ¿no es cierto?, un poco de la curva de velocidades, ¿no es cierto? Vamos a ver. La curva de velocidades, nuestra curva de velocidades era esto, ¿no? Era esto nuestra curva de velocidades, ¿sí? Y esto, y la curva de velocidades es esto nosotros, ¿sí? Entonces, esto estaba, en este caso, pues, estas son las líneas de velocidad, en este caso, que se formaba en un cauce natural. Generalmente es así, ¿no? Un canal, lo que sea. Ahora esto va a variar un poquito dependiendo de qué, las obstrucciones que se tengan en el cauce, a una forma, ¿no? Pero al final es parabólica. Esta es la curva de velocidad cuando hacemos nosotros una forma, es esta, ¿no es cierto? Y aquí hay una velocidad media, en este caso, que está dado por digamos, la distribución de la velocidad, ¿no? Aquí está la velocidad media. Y con esto es la que nosotros calculamos que el caudal, que es igual al área por la velocidad cuando hacemos una forma. Sí, así de sencillo, ¿no? Bueno, esto repito un poco de biología, pero la velocidad máxima será más o menos casi en la superficial, no necesariamente en la superficial, sino a 0.05 me parece que es de H. Bueno, entonces esta curva nosotros podemos usar de esta manera, es una curva parabólica. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la velocidad está prácticamente cerca de la superficie y la velocidad de fondo es cero. Acá al revés, ¿sí ven? Los sedimentos en suspensión prácticamente en la superficie es casi cero, ¿sí ven? Aquí está, casi cero. Y los sedimentos de fondo, pues, son los mayores que está aquí indicado y los sedimentos de suspensión van a partir de qué? A partir de esta alturita que estoy aquí hablando, ¿no es cierto? Que vamos a ver a qué altura es. A partir de esto comienza a formar la curva, poco yo diría inversa a la curva de velocidades, que se les casa la curva de suspensión. Quiere decir con esto, la mayor concentración de sedimento, ¿dónde está? Está en la parte del fondo, hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia arriba. ¿Sí? Y eso pues vamos a ver con datos que se han tomado de algunos ríos y logramos a graficar y vamos a tener a través de diferentes tipos de fórmulas que vamos a ver después, ¿no es cierto?
vamos a ver y demostrar esta curva, ¿sí? Y además también esta curva también tiene una ecuación que vamos a ver cuál ecuación sería la que es, bueno, igual que esta ecuación. Esta también tiene una ecuación, ¿no es cierto? También tiene una ecuación esta curva, ¿sí? Esta ecuación también tiene una ecuación, una curva, ¿no es cierto? Entonces, igual, esa también tendrá otra ecuación que se conforma acá, ya dedicada en este caso a lo que son sedimentos. Entonces, la diferencia entre lo que es la curva de velocidades y la curva de, ese caso de concentración de sedimentos, ¿sí? De concentración de sedimentos. Entonces, acá se da suspensión, acá se da la carga. Bien, entonces esto un poquito de tener acá para después vamos a continuar esta situación. Bien, aquí tenemos la siguiente lámina. Aquí está un poquito, hay que seguir un poco insistiendo, ¿no es cierto? La carga total, aquí está el esquema, también la carga total, ¿sí? Carga total en origen, carga total ya el final de la salida, en este caso sería esto, ¿no es cierto? Al final estamos aquí, casi la carga total acá. Y acá toda esta parte, el origen sería también la carga total, pero origen. ¿Sí, dónde se origina? Cuencas, causas, exactamente. Este sería en el origen y este sería en el final, ¿ya? Donde yo estoy haciendo mi estudio. Entonces aquí igual, ¿no? Carga suspensión, carga de lecho, en suspensión, lavado, transporte de arrastre, transporte de suspensión y carga total. ¿Cierto? Lo que pasa es que todo eso va sumando y al final tenemos la carga total. Entonces, por momento, nosotros habíamos calculado este a través de algunas fórmulas, ¿sí? Ahora estamos calculando este, para después sumar los dos y al final tener todo esto, ¿sí? Entonces, por supuesto que va a eso sido simplemente une acá, pero lo que pasa es que también tomamos en Cuenca y tomamos en causa, y escribimos acá. Es lo que está diciendo este pequeño esquema que he puesto acá para explicar un poco más de lo que hemos venido hablando. Bien, creo que ya que hasta aquí hemos visto un poco lo que es ya lo que son los conceptos, ¿no es cierto? Y esa forma. Entonces vamos a ver lo que son gastos de suspensión ya desde el punto de vista de cada uno de los autores, en este caso, pero poco entrando con la parte teórica, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Entonces, gasto sólido en suspensión. Exactamente. Característica de la suspensión. ¿Qué implica esta suspensión? ¿Sí? Vamos a ver. Dice el material sólido de suspensión transportado por un río, ¿sí? Por un río, así como en el de fondo, ¿no es cierto? Proviene de quién? De la erosión de la cuenca. Eso ya está bastante trillado, inclusive. Por aquí lo que dice lo siguiente, está subrayado. La suspensión está constituida por partículas finas. Acuérdense que son partículas finas las que distribuyen en toda la sección transversal del río y dan el color del agua. Es decir, estamos hablando de este gráfico de acá. Aquí. Exactamente. Este. ¿Sí? Y aquí del color del agua. Por supuesto, en el color del agua. Ustedes saben, por ejemplo, cuando el agua está bastante turbia, hay mucho sedimento de suspensión. Entonces eso da el color del agua. Y eso pues influencia muchísimo la calidad del agua. Y bueno, cuando se refiere a riego, pues si nosotros utilizamos directamente, no como agua digamos, no con método, pongamos, de aspersión o de goteo, pues tranquilamente puede ser utilizada, ¿no? Porque al final esos sedimentos, pues ayudaría mucho porque tiene muchos nutrientes, pues para la agricultura es excelente. Pero si utilizamos directamente, sin utilizar tipo de métodos, porque para utilizar tipo de métodos nosotros necesitamos, por ejemplo, aspersores, ¿no? Y el aspersor tiene un diámetro definido en el cual, pues, si es que el agua pasa por ese aspersor, ese sedimento puede tapar y realmente no funciona el sistema, ¿no es cierto? Entonces, también en agricultura, en este caso, tenemos que bajar la cantidad de sedimentos, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través primero de obras hidráulicas como el desripiador, el desalenador, y luego, pues, si es que continúa, pues, existiendo este material de suspensión, lo que hacemos es ubicar, en este caso, filtradores, ¿sí? Filtradores para que el agua pase casi pura. Y al pasar el agua casi pura, ¿qué pasa? Se detienen las partículas en este filtrador y pues el agua comienza a ser un poco más, yo diría un poco insípida, es decir, no tiene mucha, esa, no tiene muchos, llamemos este caso, eh, partículas de abono, lo que sea, ¿no es cierto? Para que ayude esto a desarrollo de las plantas, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué se hace? Cuando después pasan los filtradores, se colocan en cambio ya otros elementos químicos que suplen a estas partículas que estaban cargadas de, en este caso, de abono, suplen y para que el agua pues surta efecto en las plantaciones, ¿no es cierto? O sea, esto lo digo ¿por qué? Porque esto lo hicimos, por ejemplo, el proyecto Mascariz, ¿sí? El agua del río El Ángel, como es un agua que está bajo totalmente después de que viene de Julio Andrade, sí, pues viene del Ángel, viene de todas esas partes de Mira, todas esas partes, y el agua ya llega a dónde? Llega al río Chota. Entonces, agua, por más que le hagamos desalar lo que sea, todavía continuaba con qué? Con materia de suspensión. Entonces, lo que tocó es colocar después de la boca toma este filtrador. Pero al hacer el análisis, pues por supuesto que el agua pasaba prácticamente casi insípida. Entonces, la recomendación es colocar ciertos elementos químicos como abonos, toda esta estación, en este caso, por supuesto, en partículas, ¿no es cierto? Después del filtrador para que esto, pues, el agua tenga elementos necesarios para que la ayude al desarrollo de las plantas. Sí, entonces, miren ustedes, si bien es cierto aquí lo que estoy contando, pondría, pero eso no nos interesa mucho, pero el momento de tomar decisiones, señores, o sea, ustedes son y van a ser ingenieros. O sea, la ingeniería es tomar decisiones. O sea, así como les cuento, o sea, ese proyecto lo dirigí yo, lo diseñé yo. Sí, por supuesto, hay muchos ingenieros, geólogos y otras cosas más, pero la situación era esta, ¿no es cierto? Entonces, si dejábamos pasar las partículas, ¿qué pasa? Se tapan los aspersores, ¿cierto? Los aspersores tienen orificios muy pequeñitos y esto, pues, el sistema va a fallar, ¿no? Hay que trabajar ese tema. Pues entonces por eso las materias de suspensión, en este caso agua potable, es más complicado. Lo que pasa, por ejemplo, en Interagua, al tomar agua de la cuenca del Daule, prácticamente tienen grandes problemas porque es bastante complicado quitar la turbidez del agua. ¿Producto de qué? Producto de esto, señores. Producto de esto, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces acá está la causa, yo en este caso la causa, y el efecto es esto, ¿no es cierto? Y para bajar esta turbidez, ¿qué pasa? Además de utilizar métodos convencionales, en este caso los métodos mecánicos, hay que trabajar con coagulantes, toda esa situación con fases de esto. A pesar de trabajar a esas fases, el agua sigue siendo turbia porque tiene materiales de suspensión muy finitos, entonces hay que utilizar otro tipo ya de elementos químicos que son más costosos hasta bajar esta turbidez y entregar el agua de calidad a la población, ¿cierto? Entonces esto tiene mucho costo, consecuentemente hay muchas veces que hay empresas que están dedicadas a qué? A trabajar en la causa, más no en el efecto, porque esto ya es mucho dinero, correcto. Entonces, les cuento eso porque no solamente nosotros necesitamos conocer cuánto es la suspensión y cuánto es el fondo y la tabla total. Si bien es cierto, esto nos interesa en la hidráulica fluvial, pero cuando nosotros trabajamos en la vida real, hay cosas que nosotros tenemos que tomar soluciones y decir, esto vamos a plantear, ¿sí? Y les cuento, o sea, en el Ángel, por ejemplo, no tuve problemas porque el agua viene del páramo, es agua pura, o sea, y no tengo problema, ¿sí? Buena agua y todo lo demás, pero perdón, sí, pues en el Ángel, el Ángel de arriba, ¿no? En el páramo del Ángel, pero en el río del Ángel ya es otra cosa, ¿sí? Les cuento esto porque cuando ustedes sean profesionales también van a tener problemas, tanto en agua potable como en río, ¿sí? Bueno, recuerden ustedes, en riego, por ejemplo, ya prácticamente está abolido trabajar en este caso con riego a inundación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua prácticamente no hay, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces hay que trabajar con métodos técnicos como es la aspersión, como es en goteo. ¿Sí? Entonces optimiza el agua y la planta absorbe lo que necesita realmente, lo que es en riego. Entonces, aquí juega mucho estas técnicas, por si acaso. ¿Sí? Bueno poco me salí del tema, pero está relacionado a esto, la experiencia que tengo, ¿no es cierto? La tensión está constituida por partículas finas, la que distribuye buenas secciones, eso ya indicamos anteriormente. Acá, en este caso, el origen de los sedimentos, ¿no es cierto? Dice que el esfuerzo o el exceso de fuerza atractiva, exceso quiere decir que, ustedes se acuerdan, anteriormente dijimos cuando se produce el inicio del movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Había una relación entre los dos esfuerzos cortantes, ¿no es cierto?
¿sí? Entonces había eso. Entonces, el exceso de una de las dos hace que, ¿qué pasa? Que se mueva la partícula. Un exceso con respecto a una fuerza respecto a la otra, ¿no es cierto? Que moverse, o sea, como decirle, desequilibrio. Con respecto a la crítica, ¿no? Pues atractiva, con respecto a la crítica. Es lo que causa movimientos partículas de fondo y determina la intensidad de arrastre. Que se caracteriza porque las partículas ruedan, deslizan al fondo. Esto está ya relacionado a lo que es lo que vimos en Shields, ¿sí? Exactamente. Bueno, continuamos. Como ustedes ven que algunos conceptos que hemos venido aprendiendo, pues los seguimos repitiendo acá, porque para ir dándonos ya la forma de lo que se pretende, pues, estimar en este caso lo que es sedimento suspensión. Aquí, pues, vamos a ver, Bagnol sigue teniendo, en este caso, presencia, ¿sí? Por supuesto que hay muchos otros más, pero aquí yo he tomado por estas fórmulas son utilizadas, Bagnol y en Gelwood, en este caso, ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice estos señores? Dice, ve, conceptualmente, dice, y para fines prácticos, el inicio de la suspensión corresponde a la llamada condición de Bagnol. Se representa cuando la velocidad de corte, exactamente, esto es importante, es mayor que la velocidad de caída de las partículas. ¿Sí? Aquí está, velocidad de corte es mayor que la velocidad de caída de las partículas. Entonces, esto ya sabemos calcular, ¿sí? Y también esto sabemos calcular. Entonces, cuando calculamos esto y vemos que la velocidad de corte es mayor a la suspensión, entonces, ¿qué pasa? Comienza a ver en este caso las condiciones de lo que es, en este caso, el movimiento de las partículas o, en este caso, el inicio de la suspensión. Entonces, esta es la condición de Van. Y esto, bueno, algo normal, ¿no? Que se da en este caso. Aunque para partículas muy finas, el inicio de la suspensión corresponde a unas condiciones menos exigentes. Claro, o sea, muy más finas, pues prácticamente sus mismas características físicas hace de que con la menor fuerza, la menor velocidad, pues pueda moverse, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a Gelou, dice en cambio, la velocidad crítica va a ser igual a 0,25 la velocidad de esto. Entonces, aquí dice, aunque para partículas muy finas, el inicio de suspensión corresponde a una condición menos exigente, si trabaja condición, entonces, como condición límite. Entonces, eso es para partículas muy finas, y en cambio esta relación es para cualquier tipo de partícula. ¿Sí? Yo calculo esta velocidad y cuando esta es mayor que esta, entonces estamos indicando de que existe ya, en este caso, inicio de la suspensión. Y acá, en cambio, para partículas muy finas. Entonces, ahí he sacado resúmenes que nos va a ayudar mucho a entender lo que estamos hablando en estos temas. ¿Sí? Bien. Dice, en realidad no basta con que una partícula se desprenda temporalmente del fondo para admitir que esté en suspensión. Sí, claro. Esta es otra de las formas que, en este caso, que los autores lo determinan, ¿no? Claro, si estamos aquí en este canal, ¿no es cierto? Y una partícula se desprende, no necesariamente esta partícula va a estar acá, sino que esta partícula puede ser que dependiendo del tamaño y las condiciones, en este caso la velocidad crítica, estamos acá, ¿no es cierto? La velocidad crítica y la velocidad de sedimentación, en este caso, pues dependerá de esos dos parámetros para saber que esto está en suspensión o no. O simplemente que este se mueve esta partícula, en este caso las fuerzas cortantes son diferentes, pero sucede que de pronto este simplemente produce un efecto de saltación y sigue en el fondo. Entonces sigue siendo el tratamiento de fondo. A eso quiere decir acá, sí, exactamente. Entonces no necesariamente que cuando inicia el movimiento de la partícula está indicando de que está en suspensión, es lo que está diciendo acá. Ya. Ahora acá, vamos a ver. En investigaciones realizadas en el laboratorio de hidráulica de la Universidad de Dell, se consideró que una partícula está en suspensión cuando al desplazarse se mantenía separada del fondo una distancia mayor a 100 veces. Exactamente. Lo que acaba de decir yo anteriormente, ese gráfico anteriormente, ¿se acuerda? Y yo tenía este gráfico aquí, ¿no es cierto? Así. Y esto venía, en este caso la curva venía así. Y esto venía acá. Y aquí estábamos hablando de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sería la curva de sedimentos perdón, la concentración de sedimentos, ¿no es cierto? Estamos aquí hablando. Aquí tenemos la escala, en este caso teníamos H, ¿cierto? Aquí tenemos H, ¿no? H aquí, ¿ya? Este es el sedimento de qué? Es el sedimento de fondo, ¿sí? De fondo. Y este es el sedimento de suspensión. Y aquí hay una alturita que yo había dicho, ¿no es cierto?
Bueno, aquí hay unas dos teorías que yo considero que, pues, de esta teoría, la primera, ¿cuál es? Aquí dice clarito, mire, dice Dell, que es este otro investigador, se consideró que una partícula estaba en suspensión, que está aquí en esta parte, ¿sí? Cuando el desplazarse se mantenía separada del fondo, aquí está el fondo, ¿sí? Una distancia mayor 100 veces su diámetro. Es decir, la distancia va a ser mayor, en este caso, mayor, la distancia mayor a 100 veces, en este caso, dice el diámetro de la pastilla. Entonces, aquí lo que implica es saber cuál es el diámetro de las partículas y en función de eso, pues, yo puedo considerar que ya está en suspensión. Es decir, cuando está a esta altura de acá, si está aquí, está en proceso de ¿qué? En proceso de saltación, siendo de fondo. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Y más abajo vamos a ver que tenemos otras formas nosotros de definir en su caso lo que es. Un ratito, por favor. Ya, sí, entonces ya tenemos ahorita, por ejemplo, las condiciones para saber, de acuerdo a Delph, para saber cuándo una partícula está ya en suspensión y cuándo una partícula todavía no está en suspensión. Sí, un poco acentuando lo que nos dicen acá. ¿Sí? Continuamos. Esto nos va a servir mucho para lo que es la curva de distribución de sedimentos, o también se llama la curva de concentración de sedimentos. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de concentración de sedimentos. Y esto ya hablamos de en dónde, en calidad del agua. Entonces, por ejemplo, cuando ven calidad del agua, tienen que saber la concentración de sedimentos. Por supuesto, ¿no? Yo hablo de sedimentos, ¿no? Ustedes van a hablar de otros parámetros más. Concentración, yo que sé, de hierro, de lo que sea, lo que sea. Estudian lo que es en calidad del agua. Pero aquí hablamos en calidad de cuestión de eso, que son sedimentos en sedimentos, ¿no? Es lo que me interesa a mí en el caso de nosotros, la clase de nosotros. Bien. Ya. Vamos a ver aquí exactamente, vamos a tener caso solamente hasta las 8, ¿ya? Porque esa lámina es la siguiente semana. Los 6 minutos más y nos retiramos, ¿sí? Y la prueba irá todo lo que hemos visto en la semana nada más. Bien, pero la otra semana sí vamos a hacer un poquito de ajuste porque la semana de cuando vemos acabación, eso sí es bastante larga las clases. Sí, aquí está un poco resumida las clases para esta situación. Bueno, vamos a ver lo que es distribución vertical de concentraciones. Ya hemos visto un poco acá, ¿no es cierto? Este gráfico, hemos visto la concentración que es así, ¿sí? Un poco general. Por aquí ya vamos a ver lo que es ya lo que demuestran ciertos autores. El anterior nos decía que 100 veces su diámetro. Aquí no es cierto. Ahora vamos a ver qué es lo que dice acá. ¿Sí? De las concentraciones de sedimentos, cómo se encuentran en este caso de distribución. La suposición básica, ¿sí? Aquí está, suposición básica, consiste en considerar un canal con movimiento permanente y uniforme. Es la parte clara, ¿sí? Ustedes ven, casi todas las demostraciones tienen que tener su hipótesis. ¿Cuál es su hipótesis? Exactamente, esta. O sea, que como decir que yo estoy trabajando en este canal, en este río, todo lo estamos considerando como que existe exactamente, no hay cambio de qué. Aquí hablamos de un flujo, en este caso, flujo uniforme, ¿no es cierto? Y permanente. No hay cambio tanto en el tiempo como la distancia en cuanto se refiere a lo que es caudal, que no hay cambio de caudal, no hay cambio de velocidad, ¿no es cierto? Y dependiente. Entonces, las condiciones son igualitas, eso quiere decir acá. Entonces, dice movimiento permanente y uniforme en el que el flujo sea bidimensional. Aquí habla un poco ya de bidimensional. ¿Qué quiere decir en este caso? Movimiento en este caso horizontal y movimiento en este caso vertical. ¿Y se acuerdan ustedes? Hay una relación, por supuesto, ¿no es cierto? Decíamos que en este caso la velocidad de corte va así y la velocidad de sedimentación viene así. Aquí hablamos entre la velocidad de corte y la velocidad de sedimentación. Hablamos movimiento horizontal y movimiento vertical. Bueno, y aquí le determina en función de algunas variables, CH, CA, vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Ya. La ecuación que se encontró fue la siguiente. CH sobre CA es igual a, en este caso, a esta fórmula que vemos acá, ¿no? Y menos H
y menos, perdón, y menos h, y menos a, y todo esto multiplicado por a sobre h. Todo esto igual a z. Vamos a ver qué significa cada uno de estos, ¿sí? CH representa la concentración a la altura de H de fondo. CH, la concentración a la altura de H de fondo. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. Vamos a ver acá después. Acá hay un gráfico que nos va a indicar eso. ¿Sí? CA, ¿qué es? CA es la concentración a la distancia A. Ya estamos hablando. Vamos a ver acá un poquito. Vamos a indicar este gráfico. Aquí estamos hablando exactamente. Este gráfico a eso se refiere. ¿Sí? Distancia A, que vamos aquí a hablarnos. Sí, de fondo. Entonces, la distancia un poco estaría relacionada a este valor, aquí, la distancia A. Aquí estaría un poco hablando lo que es A aquí. ¿Sí? La distancia A. Entonces, vamos a ver lo que, bueno, acá tiene otros parámetros, pues que nosotros vamos a ver. Ya, entonces aquí dice. Bien, entonces dice, CA es la concentración a la distancia A del fondo. Ya dijimos, ¿cierto? El fondo, esa alturita. Esta distancia se define como una franja de espesor 2D, 2 diámetros. Vean, allí el otro decía 100 veces el diámetro. ¿Recuerdan ustedes? Acá dice, en cambio, dice una franja de 2D, 2 diámetros, siendo de que el diámetro características de los partículas pendientes del fondo. Aquí habla directamente de las partículas del fondo. El otro decía simplemente como un diámetro promedio, ¿no es cierto? Las partículas nomás decía acá. ¿Sí? Caso del otro autor, a este dice ya más definido. Yo he tomado esto porque esto es lo que más se trabaja en este caso, en el caso de nosotros de gráficas segmentos. Y para fines prácticos se considera, sin embargo, que A es igual a 3, ¿sí? Entonces, A es igual a 0.05, que yo les había hecho inicialmente de Y, ¿sí? De Y. Entonces, del calado. Entonces, más o menos, puedo decir que a partir de este valor hacia arriba ya sedimentos suspensión, este valor hacia abajo es sedimentos de fondo. Entonces, esta fórmula es la que nosotros utilizamos, nosotros más o menos los criterios, ¿no? Pero hay que tomar los criterios que dicen los autores, por supuesto, pues cada uno tiene su demostración. Lo que pasa es que acá que estaba yo hablaba de esto, si bien es cierto, esto es una realidad que si eso se va a dar siempre, eso sí se da, ¿sí? Esto está afirmado, pero no sé, yo no he encontrado la demostración de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿He encontrado? Entonces, aquí un poco, pues, podemos indicar de que, bueno, acá, en cambio, son cosas que están demostradas matemáticamente y vamos a ver cómo lo demuestra. Entonces, eh, yo lo que expongo es todo lo que se observa en la literatura. Bien, como consecuencia de lo anterior, resulta que el campo de validez de la ecuación 8,2, la ecuación anterior, es decir, esta ecuación de acá, esta ecuación 8,2, ¿no es cierto? Ya, dice, está restringido a la relación entre A y E. O sea, H va a estar entre A y E. Que es lo que dice acá, el gasto sólido debajo del nivel A se considera como de fondo. Eso ya vimos, ¿no? El componente Z recibe el nombre de número de Roux o parámetro característico de la suspensión. Entonces aquí, pues, aquí hay un otro factor Z. Acá es igual a Z, estamos hablando acá. Que es igual a qué? A W por beta, por K en este caso, y por B o velocidad de corte. Siendo B un coeficiente menor que 1. En este caso, beta es menor que 1. Y K es la constante de Karman. ¿Sí? Vamos a ver cómo es la constante de Karman. Entonces, aquí ya pues tenemos que calcular lo que es en este caso, que es el exponente Z, es el número de Rus, parámetro para calcular específicamente lo que es estos parámetros de lo que es el elemento de suspensión o de fondo. Voy a separar esto. ¿Sí? Y por último, vamos a estar, hoy en este momento vamos a dejar esta parte acá, vamos a ver, en este caso, el valor de Z. Acá decíamos que Z, ¿cierto? Z es valor esto, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos parámetros, K y todo lo demás. Y aquí estamos hablando exactamente, beta toma el valor de 1, ¿sí? Valor de 1. Y para acá el valor de 0.4. Si esto ya, si se considera para beta igual a 1 y K igual a 0.4, se obtiene buenos resultados. Esto está diciendo este señor.
se opta para el valor z de la expresión. Z es igual a esto, 25, o sea, perdón, 2.5, la velocidad, en este caso, implementación sobre la velocidad de corte. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, aquí hay la relación entre las dos velocidades, ¿no? O sea, la parte bidimensional. Y acá, pues, en función de z, ¿cuál era? El z era el número de Rus, ¿se acuerdan ustedes? Sí, yo dije anteriormente, el número de Rus, pues, para volver el número de Rus, estamos aquí. ¿Sí? Y aquí estamos en la relación entre CH y CA, y en este caso acá, A sobre Y, que es 0,5 que habíamos dicho. Entonces, aquí es función vertical de las concentraciones que se da acá en este caso. ¿Sí? Y este sería en este caso la ecuación que estamos nosotros trabajando. Entonces aquí lo que hacemos es para determinar, sacamos CH sobre CA en función del número de Rus y obtenemos estos valores de la relación, en este caso de H menos A y E menos H. Es decir, esta relación para aplicar a cuál, para aplicar esta fórmula de acá. Exactamente aquí. ¿Sí? Exactamente. Y aquí podemos calcular, en este caso, lo que es, la altura sea la concentración de sedimento distanciada del fondo. Bien. Entonces vamos a quedar aquí, sí, un poquito adelantado la semana, hasta ahí quedamos, pues, y no sé si tiene alguna pregunta hasta aquí, Daniela. Creo que está solo Daniela, ¿no? Sí, solo está Daniela. Sí. Bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, sí, y la prueba exactamente, la evaluación como habíamos visto que era, sí. Yo voy a hacer la evaluación para subirles y pues ustedes continúen trabajando. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Y entonces nos vemos el día martes. Gracias a todos. Hasta luego. El martes está bien. Sí, gracias.